Los y las invito a que se acerquen para que puedan encontrar su ubicación para poder arrancar ya con la jornada de la tarde. Hay interesantes charlas, mesas de conversación para seguir aprendiendo sobre este importante tema. Así que ya reposado un poco el almuerzo, los invito entonces para que se puedan acercar y sigamos entonces en esta interesante jornada en el día de hoy. Así que bienvenidos, bienvenidas nuevamente, acérquense, encuentren sus posiciones para ya poder arrancar con estos minutos de desfase que ya tenemos. Y mientras ustedes se acercan, encuentran su espacio, su disposición para arrancar en la jornada de la tarde, queremos recordarles el hashtag, este espacio común que existe en las redes sociales para compartir inquietudes, para tener una sala común. Es hashtag Congreso FALP. Hashtag Congreso Gato, Congreso FALP, para que aquellas personas que tengan redes sociales y quieran compartir sus intereses, su fotografía, sus pareceres, puedan hacerlo a través de esa comunidad y ese espacio común. Y también les recuerdo, lo pueden ver en las pantallas, hay un código QR para también poder hacer llegar ahí sus inquietudes y sus precisiones. Bien, pues ahora sí entonces arrancamos la jornada de la tarde. De buena costumbre presentarnos. Mi nombre es Macarena Morales, soy periodista, editora del área de CNN Futuro en CNN Chile. Muy contentos estamos también de poder acompañarlos en este espacio y aprender, siempre con una mirada de futuro, con temas centrados en la salud. Así que muchísimas gracias también por invitarnos a acompañarlos en esta tarde de alto valor para nosotros. Así que ya, bienvenidos de vuelta. No queremos tardar más. Queremos iniciar esta segunda parte con la exposición del doctor Thierry Philippe, presidente de la Organización Europea de Institutos de Cáncer, OESI, y presidente del Consejo Ejecutivo Institut Curie de Francia, quien nos va a hablar sobre el valor en oncología y la equidad de acceso en la Unión Europea. Así que, bienvenido, doctor. Yeah. Okay, thank you. Good afternoon, everybody. And first of all, I want to thank you for your kind invitation. Thank you also for your active participation in the organization of European Cancer Institute. Congratulations for your designation as OCI Cancer Center, and of course, for your 70th anniversary. I'm going to deal with the subject you have suggested in my capacity as chairman of OCI World, trying to see if each piece of information can be useful for you, your magnificent project to organize a network of comprehensive cancer centers in South America. How it works? Okay. Europe was built gradually after the Second World War, first 6, then 9, 15, 25, etc. And as you can see on the slide, and the OCI was founded in 1979 when we were only 15 in Europe and became a European Economic Interest Grouping in 2005 with a Europe of 25 at that time. The OCI is an old lady of 45 years. And in 2029, we will celebrating the 50th anniversary of our organization. I have some problem with that. No, I have a problem with that. This is not the right slide. Can I go down? Ah. And can I go on the other side? This one is to back. Yeah, where is it? And this one. I need the number 3. Okay.
No, the one other before. Okay, Okay, and after continue. I'll be sure. Okay, thank you. Next slide? No, it's okay, it works. As you can see in the slide, Europe has operated in the basis of a succession of treaties since 1957, and the current treaty, the Lisbon Treaty, dates for 2009. And the key point is that research is one of Europe's responsibility, while patient care is not. Cancer care is strictly the responsibility of member states, not of Europe. Horizon Europe currently found 100 billion euros for research, not for research on cancer, research on all subjects. And since 2002, there has been, among Horizon Europe, a European research area. And the OCI began its accreditation program in 2008. Then, in 2002, Europe created the ERC grant, a very big grant, generally around 5 million euros, to fund individual, initially only for fundamental research. In 2004, translational research became for the first time eligible for funding, despite the strict member state responsibility for care, because it is in the hospital. And we have to wait until 2019, when the Parliament and the Commission create a mission on cancer, and the question of clinical research officially arises, even if it is carried out in hospital, the exclusive responsibility of member states. Then 12 chapters are proposed by the mission. They are listed in the slide. And these 12 chapters can serve as a starting point for any kind of reflection, including your reflection here in South America. I will point out that this slide could be available if you want to have some time to read some of the detail. Then the mission-defined chapter that will receive funding under the Horizon Europe program, early diagnosis, personal medicine, quality of life. This chapter definitively opened the door to European funding for clinical research. And then the Parliament and the Commission decided to set up a cancer beating plan. And this cancer beating plan is now not mandatory for the same reason that we cannot tell the member states what they have to do in a hospital, but it is strongly recommended by the European community. Then, what is this European cancer plan about? As you can see, it's very classic, in fact, with prevention, screening, early diagnosis, diagnosis and treatment, access to innovation, quality of life, and the right to be forgotten by the insurance. And since the beginning of this reflection, OCI has stipulated that there are for us three main priorities: fighting inequality between Western and Eastern countries in Europe, between Western and Southern countries of Europe, to make cancer that are not yet curable and rare tumor a priority, and to prioritize childhood cancer, because this is a model, in fact, for adult oncology organization. You know the context. And so despite the fact that in Europe we are supposed to have universal insurance, everybody can be taken in charge with insurance, and the theory is that everyone should be treated the same, but inequality are at the heart of the cancer issue in the 27 countries of Europe, and this is also one of your major problems here in South America. In fact, we are not so different. We also have a lot of problems of inequality, access to care, etc., and specifically in the eastern country of Europe. And
the message on this slide, in fact, is quite clear. On the top is the incidence of cancer in men and women. And on the bottom, it's mortality. And as you can see, it's easy to see, the rich country in the West have the most number of cancer, and the less rich country in the West are the most cancer deaths. Then clearly a lot of inequality between West and East of Europe. Then we can see one cancer diagnosed every 11 seconds in Europe. It will be the leading cause of death before 2035. And then what are the major issues? The issue number one, with no doubt, is prevention, because 40% of cancer are preventable. Early diagnosis is the second major issue, because surgery is still the first arm against cancer. And if you have a small tumor, you can cure the cancer. And the other issue are tools for diagnosis and treatment, quality of life and survival, and the organization of the system. Because organization can solve a lot of problems. And for example, offer supportive care to all, which is not the case. Palliative care is not available everywhere in Europe for our cancer patients. There are currently 24 registries covering the entire population in the 27 countries, plus Norway and Switzerland. Increasingly, patient outcome prompts and experience assessment can also be collected by this registry, and that allows a lot of benchmarking between countries. Europe is focused on the issue of standard for electronic patient record, with two challenges in oncology. One is to have the minimum number of structured records for the 10 or 15 key points that is used for global analysis most of the time. And also, and we have seen that you are working on that here, to set up a process to automatically extract unstructured data now from clinical record. And this is why the plan set up a European health database in the hope to increase the result on this point. Then the key 4 points are prevention, early diagnosis, diagnosis and treatment tools, and organization of the system. Cancer prevention. 50% of male cancer are preventable, 36% of female cancer are preventable, 27% of cancer are caused by tobacco. We listened a very nice talk this morning about that, and 10% of the cancer are due to environmental cause. And there is major difference, and you can see that in the slide, in these risk factor, if you look country by country, as indicated on the slide, and again, a big difference between West and East. And to that factor must be added alcohol, obesity, overweight, lack of physical activity, virus, including HPV, and the slide on your right show the major inequality in access to HPV vaccine in the 27 countries, and again, a difference between West and East of Europe. The aim of the cancer beating plan is to reach a tobacco-free generation by 2040, which means less than 5% of smokers in Europe by 2040. And it's a lot of work, as you know, but it's the objective. Early diagnosis and screening are obviously the key if prevention is not possible. And this is again a major cause of inequality in Europe. Priority is done to breast and colorectal cancer screening. This is acceptable by every country. Essential development of screening are focused, as we have seen this morning, in lung cancer for heavy smoker, but also in gastric cancer, and I know that it's also an important point here. And these two subjects are currently the focus of European funding.
And question that arise always about prostate cancer screening is again answered by European funding in progress at this moment. Access to screening depends on socioeconomic level, income and country, as shown in the slide, and again, you will see that the difference is between West and Eastern country. You have to trust me about this slide because it's very difficult to read, but inequality still affects the European citizen in terms of diagnostic tool, access to equipment, access to drug, access to molecular diagnosis, and this is shown in the slide. We compare again the difference between the rich and the less rich. Even if access to CT, MRI, and PET is increasing everywhere in Europe, their number and therefore the access to this tool vary again drastically between this country, and again, Eastern European countries are disadvantaged if you look at the comparison with the Western one. The same difference can be seen in this table, this time on the left hand of the slide, for the same country, and this is very important in terms of access to cancer drugs. And it's a question of price, of course. Concerning organization, 5 of the 27 countries have no guideline or multidisciplinary teams. Only 50% of the countries in Europe have at least one cancer network, and palliative care, as pointed out earlier, is not accessible everywhere in Europe. The major issue is drug, access to drug, and therefore the cost of cancer treatment. 23 out of 28 countries report that costs restrict access to new drugs. And the slide shows that in the last 10 years, spending on cancer drug has risen from 50 billion to 400 billion in 10 years, from 50 to 400 billion. And this is a major problem, of course. So, what could be the role of a cancer center as proposed by the Cancer Mission in the reality of each country and each country budget also, and how we can implement and therefore finance the objective to improve all this? The first financing method by Europe is called joint action, and it is reserved for member states, which means that only member states can apply to this type of call for tender. And there are currently 2 major actions underway. The first one is CRANE, and the second is JANE. And CRANE has to define what is a CCC, what is a network around a CCC, what is infrastructure of CCC, and the project of 110 million euro is currently underway. And JANE must answer the question that was asked by some of us since a long time. Okay, a network of CCC, but to do what? And we are currently discussing 6 priorities: prevention, survivorship, palliative care, omic technology, poor prognostic cancer, and high-tech medical resources, which are the most important point and the most important discrepancy between Western and Eastern part of Europe. A second source of program funding is available this time to hospital, to research center, to research network, and they are called by different words, but most of the time research and innovative action. And this is how our president in OCI, a current president, Giovanni Apollone from Milano, and the OCI are coordinating CCI for EU, which has to define a CCC infrastructure and which work at the level of the 27 countries signed to the member of OCI.
And OCI has decided to focus this project on fighting inequality and to start training and coaching to create at least one center per country, and if possible, one center for every area of 5 million inhabitants. And we advocate, as it was presented by Simon Oberst this morning, two types of comprehensive cancer center. Classic, like Curie, Jules Bordet, Tumori in Milano, etc. And the new concept of comprehensive cancer center within a university hospital, which was presented by Simon this morning. OCI is also a partner in a lot of projects that were also presented this morning, but for example, standardization for NGS, quality of life for patients, basic research, care coordination. What role can OCI play in the European plan? The question, in fact, is how an association of cancer hospital, not of cancer doctor, cancer hospital, which we have seen already coordinate a lot of action, can find a place in this new tool. And the answer is that our aim is simple. We want to put the patient at the heart of all our action, and we want to advocate concept of comprehensiveness, multidisciplinarity, interdisciplinarity for cancer, and try to put the actor at the core of all this action. Let's remember what OCI is. It's a non-profit organization. It's an association of cancer institutes, not of individuals. And it's a European economic interest grouping, which means we are the only organization with a European group recognized by the European community. OCI is the advocate of comprehensiveness, interdisciplinarity, multidisciplinarity, and for that we have presented several papers, and I will do that quickly because this was commented also this morning by Simon. This is the OCI model. Quality is at the heart. The role of patient and citizen in prevention, diagnosis, and treatment is a major issue. And we need a major role for research, outcome research, public and patient education, action network, of course, EI and ET. And of course, this summary can try to give the message that we think that the cancer plan should be bottom-up and should use the already existing actor in the field in Europe. The patient is at the heart of everything for us, and as far as ET is concerned, we have, and we think it's good, even if it's difficult sometimes, we have directive of the European Parliament to protect the confidentiality of patient data, and this is very important because we want to exchange a lot of data, but we also want to protect the confidentiality of our patient when we are doing that. OCI is a major partner for all those subjects, with 174 institutions in 42 countries, 81 centers already certified, and this was presented also this morning by Simon. Even if Simon speak about that, I like to repeat as many times as possible that we have two, and now with the network, three kind of designation, and this is not a gold medal and a silver medal, it's really two kinds of gold medal. A gold medal for cancer care, called Cancer Center, and a gold medal for care, research, and teaching, called Comprehensive Cancer Center. And the difference between the two designations is shown in the slide with the difficulties that we can see according to the GPD of a nation, for example, to define what is the correct budget for research in a hospital, for example.
Here is just on your left the working party of OCI, on the right the board, is to show you that we are really a European body, and that we have representative in our board of all Europe, West, East, South, and North. But inequality exists even in Europe, because if you see this slide, which are the center in our program of accreditation, again you can see that most of the center are on the west and less are in the south. And building bridge between west and east, east and south, the rich and the less rich, is the major objective of OCI, and should be, to my point of view, the major objective of Europe in the next 10 years. We are not working only on the program of accreditation and designation. We have working party, a kind of network, in fact, of some of our members working on biobank and molecular pathobiology, cancer economic, outcome research, good practice with patients. And we just created, and I will finish with that, a new working party called OCI World. Among the B associated members, which are not members of the European Community, we want to set up a network called OCI World. And I'm very proud to be the chairman of this network. Here you can see the 12 countries members of OCI World, and 3 are from South America, Brazil, Chile, and Bolivia. Here you can see all the countries, from Algeria to Turkey, Ukraine, Tanzania, Moldavia, China, Jordan, Vietnam, etc. And currently the network is made of 12 different countries. OCI World is a bottom-up process. It is really the project of the member of the OCI World Network. It must therefore be bottom-up. However, quality and therefore accreditation is at the heart of the project. And FALP is already designated among these members. Joint project already exists also, and it is something important for us to try to connect members of OCI World together and members of OCI World with other centers in Europe. And for example, we already know the current project between the Camargo Cancer Center in Brazil and the Ukraine National Cancer Institute in Kiev. And this is a linked, a twinning project in between OCI World. And we know also at least 10 different twinning projects between you, member of OCI World, and European Cancer Institute. We are ready to listen and to help the project of American OCI network, OCI-like network project, and we think it's a very, very nice project and that we can help that as far as we can. OCI World has several objectives. The first one is to create new bilateral collaboration between European and non-European countries, and this is important for OCI, to promote the concept of quality using European standards, and because of what happened in America, for example, in politics, I think it's important for Europe, but it's also important for other countries in the world to try to connect, because I think in the next future we'll have two kinds of philosophy, political philosophies. One who said that every country should be closed, and another one, which it is my way of thinking, is that the world is open, that we have to share, and we have to try to do things together. Then access to a CI designation and accreditation program for the member of OCI World is welcome. Define new certification model if necessary, we will do it. Support the adoption of national cancer plan. We have already doing that in Lebanon, and also we try to connect
your project with what happened in other countries. Just a word that we support Ukraine. We were sad, but we froze our relation with our 2 Russian members, and we defined 4 chapters to aid Ukraine, and you can see this 4th chapter in the slide. Then my final message is that we are very proud to be a partner of OCI World. We are very proud that yesterday South American Center opened the way to a new network that will be part of OCI World, but will be also independent. And I think that I've tried to summarize what is working, what is less working in Europe. And I think that you should not forget that it is good to work on quality, it's good to work on the access to drug, etc., but you also have to think of your role as an advocate to the fight against cancer. And for everyone in your country, you have to convince your own government and your insurance system. But then together, as a South American level, each of you can help all of your partners. And I hope you will try to find a way to create a voice at the level of the continent. And I hope this voice will be the voice of the patient, because this is really the core of what we are all trying to do, to put the patient at the core of everything. Thank you. Thank you so much. Muchas gracias por la tremenda presentación. Luego vamos a poder disfrutar también de un espacio de conversación además. Pero vamos a seguir avanzando en lo que nos depara el programa que tenemos para esta tarde. Y en favor del tiempo voy a introducir y presentar rápidamente al doctor Josep María Borràs. Él es director de Estrategia Catalana del Cáncer del Departamento de Salud de Cataluña en España y que va a compartir estrategias para enfrentar el aumento de los costos en la salud. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación FALP que me haya invitado para compartir este meeting realmente tan importante y que está definido obviamente por los 70 años, que ya son años, ¿no? Pero que creo que también muestra el camino para continuar avanzando en los próximos años. Realmente mi intención era hablar un poco de los costes del tratamiento del cáncer y después de qué podemos hacer para realmente hasta cierto punto controlarlos, ¿no? Y cuáles son los retos observados en la práctica. Me gustaría también aclarar que mi perspectiva al hablar es la perspectiva de un responsable de planificación de la oncología. Es una perspectiva, por lo tanto, la mía, no es ni de un proveedor de servicios ni de un clínico. Y de alguna manera creo que es importante situarlo desde el principio. En primer lugar es que incrementan los costes del tratamiento del cáncer, pero especialmente dentro de los costes del tratamiento del cáncer incrementan los costes del tratamiento sistémico del cáncer, ¿no? En el año 2005 en Europa los costes del tratamiento sistémico representaban el 12% del total de costes del cáncer y en el 2018 representan el 31%, es decir, el incremento es considerable. Y además muy focalizado en uno de los pilares del tratamiento del cáncer, pero no en el único pilar, ¿no? Esto me parece que es relevante, esto sale de un estudio europeo del coste del cáncer en el 2018, que es el resultado de diversos estudios previos. La otra cosa importante es que no todo el mundo, incluso ajustando por la capacidad de pago de cada país y de cada persona en cada país, se gasta lo mismo en el tratamiento del cáncer y aquí pueden ver que países como Alemania o Holanda gastan más del doble, por ejemplo, que España, ¿no? Mi país. Y este es un aspecto que también es relevante. Quiero decir que muchas veces estamos discutiendo los costes del cáncer, pero también tenemos que ver cuál es la inversión que hace el país como
como tratamiento. La otra cosa son los beneficios de esta inversión en términos de tratamiento clínico del cáncer en terapia sistémica. Uno de los grandes avances de los últimos años a mí me parece que es el desarrollo del concepto de valor en oncología, y una de las maneras prácticas de aplicar este concepto de valor es la ESMO, junto con la ASCO, ha desarrollado escalas de valor. La escala de la ESMO es relativamente sencilla, puntúa 1 a 5. 5 es un fármaco que aporta el máximo de valor, 4 es un valor también elevado, 3 es aceptable y 1 y 2 son fármacos que no aportan nada. Bien, en este artículo que publicaron Vivot y colaboradores en el Annals of Oncology en el 2017, ellos muestran que solo el 35% de los fármacos aprobados en la FDA en Estados Unidos, solo el 35% tenían un valor entre 4 y 5, ¿no? Lo cual quiere decir que aprobamos muchos fármacos que su contribución es modesta. Ahora, lo que a mí me llamó más la atención de este artículo, y me parece que es una representación gráfica bastante espectacular, muestra que en el eje horizontal están los niveles de la ESMO, ¿no? Y en el eje vertical el coste, ¿no?, por mes del fármaco, y lo que se ve es que la relación entre el coste del fármaco, el precio que pagamos por el fármaco, y la escala de valor de la ESMO es 0. No hay ninguna correlación, es decir, que estamos pagando de una forma completamente separada el precio del valor que le damos al fármaco desde la perspectiva de la ESMO, ¿no? Y esto también me parece importante, ¿no? Por lo tanto, no estamos aprobando todo con los mismos criterios, ni estamos financiándolo todo con los mismos criterios. Es una cosa sobre la que debemos reflexionar. Otra cosa sobre la que debemos reflexionar, este es un informe, si no recuerdo mal, del 2019 de la Organización Mundial de la Salud, que una de las cosas que aporta es la cantidad de dinero que se paga por un tratamiento anual en determinados tipos de tratamiento. Y si vamos, por ejemplo, a un tratamiento clásico como es capecitabina más oxaliplatino, en India puede costar $2.200, en Estados Unidos 7.300 y en Australia 1.200. Y probablemente las razones de estas diferencias son razones que tienen que ver simplemente con la negociación local o con circunstancias que van más allá de lo que cuesta o del beneficio clínico del fármaco, ¿no? Y esto se repite en otros fármacos, ¿no? Otro aspecto que a mí me parece importante es, como he dicho, el tratamiento del cáncer no es solo el tratamiento con terapia sistémica, sino también es con radioterapia, ¿no? En un estudio que hicimos hace unos años en el marco de la Sociedad Europea de Oncología Radioterápica, realmente el coste o la inversión, en radioterapia en Europa en diversos países fluctuaba entre el 4 y el 12%, con una media del 7%. Es decir, que realmente la radioterapia en términos comparativos, es un tipo de tratamiento relativamente menos costoso, ¿no? Y probablemente en algunos tumores tan eficiente como otros tipos de tratamiento, y en cualquier caso es una pieza esencial del tratamiento multidisciplinario del cáncer, ¿no? Bien, el otro problema que tenemos, ya se ha comentado esta mañana, ¿no?, es que además cada vez van a crecer más el número de casos de cáncer, y este crecimiento de casos de cáncer va a ser en términos relativos mucho más importante en los países en desarrollo que en los países ya muy desarrollados o con un alto razón de indicador del Health Development Index, ¿no? Esto pasa en todo el mundo, también pasa en Europa, y en Europa es especialmente remarcable porque además el incremento de incidencia de mortalidad en términos relativos solo se producirá en los mayores de 65 años, ¿no? Lo cual nos dice que además vamos a tener una población de pacientes con cáncer envejecida, lo cual complica y hace más necesario el enfoque multidisciplinario en la decisión de los comités de tumores para la decisión terapéutica, ¿no? Esto pasa en todos los países. ¿Por qué crecen los costes del cáncer? Bueno, primero porque hay más casos, ¿no? Después también porque hay mayores de 65 años con mayor comorbilidad, que realmente implica una mayor complejidad en la decisión terapéutica, y esto también es muy importante. Pero también los precios de entrada en el mercado de nuevos fármacos han crecido, ¿no?, en términos relativos según se van introduciendo nuevos fármacos, ¿no? No mostraré, pero hay mucha evidencia de esto, ¿no?
Si alguien tiene interés, el informe de la OMS está muy bien en esto, ¿no? Y después hay nuevas opciones terapéuticas que complementan, no sustituyen los tratamientos actuales, ¿no? Hay mucha gente que en teoría siempre dice, bueno, la innovación realmente sustituye. La innovación en oncología muchas veces complementa, no sustituye. Con lo cual, realmente el coste por tratamiento siempre crece, ¿no? Hay una mayor duración de los tratamientos, hay fármacos como la inmunoterapia que su tratamiento, cuando es efectivo, realmente se alarga durante mucho tiempo y por lo tanto el coste también se alarga durante mucho tiempo. Y después la intensidad terapéutica, ¿no? Cuando yo empecé en esta historia de la oncología, hablar de una tercera línea de quimio era una cosa realmente anecdótica, ¿no? Ahora se habla de una quinta y sexta línea de quimio con naturalidad, ¿no? Quiero decir, las opciones terapéuticas que tenemos son mucho más considerables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo problema cada uno lo ve desde su perspectiva y esto me parece que es una cosa de las más importantes que me gustaría dejar porque realmente hace que sea muy difícil muchas veces discutir entre nosotros, ¿no? Los pacientes tienen una perspectiva, el público o la sociedad en general puede tener otra que es diferente de los pacientes, la industria, ¿no? Yo aquí no he puesto una cosa que al menos en mi experiencia en España es de lo que más ha cambiado en los últimos 20 años, que es la perspectiva de las familias, no tanto de los pacientes, sino de las familias, ¿no? Cuando yo empezaba en esto, la familia lo que quería es que el paciente no supiera, ¿no? Y en cambio ahora la familia es la que activamente pide más y más tratamiento, ¿no? Y entonces, estas son perspectivas que están cambiando, después la perspectiva del sistema sanitario, la perspectiva de la industria, pero es que dentro de la perspectiva del sistema sanitario es diferente la perspectiva de la macrogestión, de los responsables de atención, de los responsables de financiación, de reembolso, de los gestores sanitarios que muchas veces están en medio, ¿no? Como si fueran bueno, en mi país diríamos el jamón de un bocadillo, ¿no? Realmente, y los responsables incluso regionales, y después los clínicos, ¿no? Que son los que dialogan con los pacientes. Entonces, todos estos tienen intereses diversos, solo parcialmente complementarios, en algunos casos contrapuestos, ¿no? Quiero decir, la gente que tiene que negociar con el Departamento de Economía de cualquier gobierno, pues sabe que el objetivo es simplemente que el presupuesto se mantenga y se cumpla, ¿no? Mientras que los gestores de los centros sanitarios saben las presiones, por no haber de los clínicos, las presiones para introducir nuevos tratamientos, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que, por otro lado, es importante darse cuenta que tenemos todos un objetivo compartido, ¿no? Que es mejorar la atención sanitaria en un entorno sostenible, ¿no? Bueno, ¿qué propuestas hay, no? A mí me parece que antes debemos, yo no pretendo que lean esta diapositiva, pero sí que me crean, ¿no? Este es un informe de la OCDE que resume bastante bien cuáles son las opciones que hay en este mundo, ¿no? Realmente, ¿qué problemas tenemos? Tenemos una incertidumbre en la valoración de resultados. Cada vez se tienden a aprobar fármacos con resultados en fases iniciales, en fase 2, fase 1 y fase 2. A veces sin grupo control, y entonces se van aprobaciones condicionales, son lo que se quiera, pero realmente la cantidad de información que se tiene es menor. Hay tratamientos que van dirigidos al biomarcador, ¿no? Y no van dirigidos a una localización tumoral, con lo cual también cambia la perspectiva y la valoración, ¿no? Después también tenemos el tema de que no necesariamente hay una cascada de indicaciones, ¿no? Y hay una gran cantidad de indicaciones con costos y tratamientos y poblaciones que se pueden beneficiar de ese tratamiento diferentes, pero lo más importante es que los resultados clínicos pueden ser diferentes según la indicación, ¿no? Después, en lugar de la terapia, ¿no? Cada vez hacemos más tratamientos combinados, con lo cual muchas veces es difícil valorar un tratamiento único, ¿no? Después hay el incremento de los costes, la desigualdad de acceso que se ha comentado extensamente, pero no es lo mismo la cobertura y el acceso según los países o según a veces incluso las regiones dentro de los países, y después las perspectivas de los pacientes y las expectativas de los pacientes que crecen, ¿no? En buena parte también porque realmente ven que los resultados mejoran, ¿no? Bien, ¿qué estrategias existe? Bueno, la más fácil es regular el acceso, ¿no? Simplemente no aprobar el fármaco, ¿no? Después hay también discusiones para evaluar los fármacos, ¿no? Hay gente que prefiere solo evaluar la evidencia, por ejemplo en mi país, que en teoría solo se tiene que evaluar la evidencia independientemente del coste del tratamiento, o bien si tenemos que añadir razones de coste-efectividad o coste-utilidad como hacen otros países, ¿no? Después también evaluar el impacto presupuestario. Esto cada vez es más potente y, por ejemplo, en mi país cada vez se hace más simplemente por necesidad. Necesitamos saber cuánto va a costar este nuevo tratamiento en términos de presupuesto, no en términos
de toda la duración del tratamiento. Y entonces un poco los acuerdos de entrada de fármacos en el sistema, ¿no?, por parte del financiador son acuerdos entre habitualmente el fabricante y el financiador que implican una reducción, tratan de reducir la incertidumbre de los datos clínicos, tratan de reducir también la incertidumbre de cuántos pacientes se pueden beneficiar, ¿no?, y por lo tanto qué coste va a tener, ¿no?, y nos permiten también definir mejor la indicación de acuerdo entre todos, ¿no? Estos acuerdos pueden estar basados en criterios económicos, es decir, simplemente en el presupuesto, o bien también basados en resultados, ¿no? Entonces, en función del resultado, se financia o no se financia el tratamiento. Realmente, cuando hablamos de cobertura y de regulación de acceso, lo que vemos, este es un informe de la OCDE, que los fármacos esenciales están presentes en la gran mayoría de los países de la OCDE, pero en cambio si vamos a los fármacos más recientemente introducidos hay grandes diferencias en el acceso a este tipo de fármacos, ¿no? Y este es un factor, por lo tanto la regulación de acceso es un aspecto importante, ¿no? Esto es una taxonomía de los Managed Entry Agreements, ¿no?, que se dividen, como ya hemos dicho, entre los financieros y los basados en resultados, pero todos terminan en lo mismo, ¿no? Hay un tope de presupuesto, ¿no?, y a partir de ese tope de presupuesto o no se puede gastar más o el fármaco tiene que salir sin coste, y después también hay acuerdos según precio y volumen, ¿no? A partir de un determinado volumen, pues el precio cambia, etcétera. Estos son acuerdos que al menos en mi país y en otros países europeos se practican con cierta frecuencia en los últimos años, ¿no? También podríamos ir a acuerdos basados en resultados, que es una metodología que en algunos países, por ejemplo en Bélgica se ha hecho, ¿no?, el Coverage with Evidence Development, con la introducción de determinadas tecnologías en oncología radioterápica como la imagen guiada, ¿no? Y después el pago por resultados, que es la otra manera clásica de hacerlo, ¿no? Y aquí, dentro de este pago por resultados, hay múltiples maneras. El problema del pago por resultados es que a veces no es tan fácil definir el resultado y llegar a un acuerdo entre todos sobre si el resultado es positivo. Cuando el resultado es simplemente que el tumor ha desaparecido, es relativamente sencillo, pero cuando el resultado es un porcentaje de reducción del tumor para valorar la respuesta, pues las cosas se ponen siempre más difíciles y más complicadas, ¿no? Bueno, estos Managed Entry Agreements son básicamente para oncología, estos del informe de la OCDE, prácticamente la gran mayoría son fármacos oncológicos. ¿Qué aspectos relevantes tienen estos acuerdos? ¿Existe esta metodología del tope de coste para el país o precio-volumen? Hombre, ciertamente es poco sofisticado, pero es una cosa que funciona, ¿no? Sabes que te gastarás el año que viene X dinero. En un país como el mío, por ejemplo en España, esto se divide por comunidades autónomas y este reparto pues, se hace también en función de población, etcétera, ¿no? Es decir, se puede funcionar. Ahora, tiene un impacto administrativo importante, ¿no? Hay que decidir cómo se cuenta, cómo se mide. Y esto, por ejemplo, en mi experiencia con la administración y en la administración española en general, pues todo este tema de impacto administrativo no es trivial. Después, la capacidad de negociación por parte del sistema sanitario o el proveedor, ¿no? No es lo mismo que negocie un precio un proveedor que es único, que negocie el precio una comunidad autónoma o una región, o que negocie el precio un país, ¿no? Entonces, realmente esto muchas veces también es un factor a tener en cuenta, ¿no? Para mí es muy importante el sistema de información para evaluar el cumplimiento del acuerdo, ¿no? Quiero decir, aquí en España esto ha pasado, ¿no? Se llega a acuerdos, ¿no? Y después la gente te viene y te dice, bueno, ¿esto cómo lo mediréis?, ¿no? Y nadie ha previsto cómo se va a medir, ¿no? Y este es un aspecto que también es muy importante, ¿no? Realmente con el real world data, con la historia clínica informatizada, etcétera, estas cosas pueden mejorar, pero es necesario. Después hay que tener capacidad de analizar los datos. Analizar estos datos no es una cosa trivial y es importante tenerlo en cuenta. Capacidad de revisar el acuerdo según los resultados, ¿no? Porque si estamos de acuerdo en que hay que mirar los resultados, pues miremos los resultados. Y después con hay datos públicos sobre el acuerdo establecido por razones de confidencialidad. Es decir, este tipo de acuerdos son muy poco transparentes, por no decir nada. Nadie sabe el precio que se ha negociado, nadie sabe los acuerdos en los que se ha negociado, etcétera. Con lo cual, los sistemas sanitarios entre sí no pueden aprender. Y este también es un aspecto que es relevante.
También se debe considerar que, bueno, otro de los factores son las múltiples indicaciones para un mismo fármaco y cómo se evalúa esto. El uso del off-label o el compasivo, ¿no? En mi comunidad autónoma, por ejemplo, en determinados hospitales el off-label o el compasivo puede llegar al 20% de los tratamientos, es decir, no es trivial, ¿no? Y los biosimilares, que tienen un grado de aceptación diferente según los profesionales, ¿no? Entonces, el resumen del informe de la OMS, que a mí me parece que es muy importante, es que está escrito arriba: la tendencia del gasto en oncología sugiere que los precios de los fármacos no son globalmente sostenibles, ¿no? Como decía un colega mío, cuando una industria trabaja para un proveedor, para una persona que les ha de financiar y que no tiene capacidad de pagar todo lo que se produce, realmente entre todos tenemos que buscar algún acuerdo, alguna solución, ¿no? Porque si no, esto realmente nos va a llevar a una situación que no es deseada por nadie, ¿no? Que es que no se favorezca la innovación, ¿no? Entonces, también me parece que es importante ver la perspectiva de otro ámbito, que no es la terapia sistémica, ¿no? En oncología, esto es una cosa que hicimos con Yolande Lievens hace unos años. Una de las cosas más importantes es que en oncología, en terapia sistémica, realmente el gran esfuerzo es antes de que el fármaco salga al mercado, ¿no? En cambio, en radioterapia muchas tecnologías salen al mercado sin un grado de evidencia muy elevado, ¿no? Porque es tecnología. Esto también pasa en cirugía, ¿no? El grado de evidencia de la cirugía. Por ejemplo, robótica, cuando se empezó la difusión, pues no era extraordinario, ¿no? Y entonces nos encontramos que muchas veces tenemos técnicas terapéuticas que realmente el grado de evidencia es relativamente modesto y vamos construyendo la evidencia según se va introduciendo la técnica, ¿no? Y este es un aspecto que también es diferente en radioterapia o en cirugía que en oncología médica, ¿no? Las estrategias de pago y cómo se financian estos nuevos tratamientos pueden acelerar la generación de evidencia y pueden acelerar también la diseminación, ¿no? Y esto es importante. En este contexto, en el marco de un proyecto europeo, previo al que ha comentado antes el profesor Philip, llegamos a un acuerdo con las sociedades europeas de oncología radioterápica, de oncología y de cirugía oncológica, para decir, bueno, distingamos lo que es tratamientos probados, que se deben pagar por episodios, se deben pagar en base a los recursos, en fin, con calidad, etcétera, de lo que es la innovación emergente. Y la innovación emergente para las nuevas técnicas terapéuticas, para las cuales no hay una evidencia muy sólida, pero es muy prometedora, podría ser el método este del Coverage with Evidence Development. Es decir, tú lo financias a cambio de que te den datos y con esos datos evalúas los resultados y entonces confirmas o no confirmas la difusión del tratamiento, ¿no? Bien, para terminar, a mí me parece que es fácil pensar, y cualquiera que esté en el mundo este del control del cáncer sabe que tenemos un problema con el coste del tratamiento, pero que no es igual en todas partes, ¿no? Que hay prioridades distintas entre todos los que componemos el sistema, que los recursos dedicados entre sociedades y entre países no son los mismos y que los sistemas sanitarios también marcan. No es lo mismo un sistema basado en un modelo de seguridad social que en un modelo de National Health Service o en otros modelos en que den más peso a un tipo de estrategia terapéutica o a otra, ¿no? Hay diferencias de impacto según el tipo de estrategia terapéutica multidisciplinaria. La evidencia que pedimos ahora no es la misma en cirugía que en terapia sistémica, que en oncología radioterápica, y yo creo que debemos adaptar la financiación de las políticas a cada una de ellas, ¿no? En un artículo muy importante publicado hace 12 años que el autor, el líder era Richard Sullivan, una de las cosas que decían es que en función de la medicina nuclear, de la patología, de la oncología médica, de la oncología radioterápica, el tipo de evidencia, la contribución de la metodología de la investigación podía ser diferente y podíamos variar estas cosas. Y a mí me parece que es un camino en el que debemos pensar entre todos y no pensar que solo hay un modelo de reconocer la evidencia, ¿no? Disponer de sistemas de información que permitan actuar de forma rápida para evaluar los resultados clínicos reales. Yo creo que esto lo empezamos a tener con las historias clínicas informatizadas, pero también hemos de tener disponibilidad de capacidad de análisis y después una mejor capacidad de negociación del sistema sanitario mediante alianzas entre proveedores. Y esto me parece que es relevante, ¿no? Los acuerdos para financiar la entrada de nuevos fármacos con precios negociados y topes de presupuesto para el país parece la opción más extendida. No creo que sea una solución, pero creo que es una manera de aproximar realmente y conocer qué es lo que nos va a pasar, ¿no? Y en términos de planificación sanitaria, para mí es muy importante saber qué es lo que puede pasar, ¿no? Qué es lo que
cuántos recursos idealmente deberíamos tener, etc. Considerar los costes de administración elevados de propuestas de acuerdos de resultados, a mí me parece que es un hecho, ¿no? Al menos en nuestra experiencia. Los resultados clínicos en ese caso deberían ser claros y medibles fácilmente y solo sirven en situaciones muy limitadas. Hay una variabilidad de acceso según el país o dentro de cada país y eso genera falta de equidad no solo de acceso, sino también de resultados, y esto es importante, pero debemos afrontar la propia capacidad de financiar los tratamientos en un sistema sanitario. En un marco de limitaciones presupuestarias que han venido para quedarse, ¿no? Necesita redefinir una política a nivel macro y meso y también discutirlo con la sociedad, ¿no? Si no, no puede ser un debate que solo sea exclusivamente un debate dentro del mundo sanitario. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la estupenda presentación. Seguimos avanzando. Queremos a continuación darle la bienvenida e invitar a este espacio al doctor Álvaro Martínez. Él es oncólogo, radioterapeuta del MHP, Radiation Oncology Institute de Estados Unidos, y quien nos va a hablar y quien se va a referir al impacto del desarrollo de políticas oncológicas de salud. Así que bienvenido, doctor, sin más. Primero quiero agradecerle a la FALP este honor que me hacen de invitarme. Segundo, felicitaciones en sus 70 años. Maravilloso. La razón por la que el doctor Pablo me invitó es porque yo llevo 28 años trabajando con la Sociedad Norteamericana de Radioterapia Oncológica en lo que se llama el Government Relationship, el Comité de Relaciones con el Gobierno. Y eso me ha permitido, después de 28 años, entender cómo le hablo al gobierno, cómo le hablo al político, cómo le hablo al paciente, cómo le hablo al pagador de servicios de salud. El mismo mensaje, pero con frases totalmente diferentes. No tiene nada que ver la una con la otra. ¿Por qué? Porque al gobierno que está buscando que tenga un buen crédito con la población a nivel de salud. Quiere quedar bien. ¿Qué le importa al político? Votos. No le importa nada más. No le hable sobre vida, ni le interesa. ¿Qué le importa al pagador? Ahorrar dinero, no pagar dinero. Entonces, háblele cómo la nueva tecnología le puede ahorrar dinero. Pero eso quiere decir, como decía el doctor, que hay que hacer un análisis de costo-beneficio y demostrarles, este es su costo, este es su beneficio. Y si tenemos un tratamiento que nos cura más y es menos costoso, utilicémoslo. Pero al mismo tiempo, permítame un poquito de esa ganancia para mejorar lo que necesito mejorar desde el punto de vista de equipamiento. Entonces, por eso estoy aquí, para hablarles a los colegas de lo que he aprendido en 28 años y cómo lo podríamos utilizar en Chile. No tengo ningún conflicto de interés para esta plática. Y el único conflicto es amar mucho a la oncología. ¿A quién le hablo? Como dije antes, a los médicos que tratan pacientes con enfermedades oncológicas. Me refiero a los colegas oncólogos radioterápicos, a los oncólogos clínicos, a los cirujanos. Me refiero a los médicos de la universidad, de la práctica privada, de los servicios del gobierno. ¿Por qué? Porque en algún momento tenemos que ir a hablarles al gobierno y a los pagadores por servicios oncológicos. Y como dije antes, lógicamente hay que comunicarse con la comunidad.
y me agrada mucho tener aquí a CNN, porque es muy importante que los medios entiendan lo que están haciendo los médicos por el paciente oncológico y lo que pueden hacer aquí en Chile. Entonces yo quiero que piensen los médicos qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos a educar al gobierno, a los políticos y a los pagadores de salud. Ningún gobierno, como ninguna empresa pagadora de salud, los invitará a participar. Créamelo. No quiero ser crítico de 3 personas muy importantes que vinieron esta mañana a hablarnos. La ministra, el doctor Kim, jefe del Departamento Nacional de Cáncer, y la catedrática y ex senadora, doctora Goich. Nos hablaron todos de cosas muy importantes, pero ¿qué noté en todos de ellos? Y no es una crítica personal, pero es una crítica global. Ninguno de ellos nos habló de qué, de que hay que involucrar a las sociedades médicas que tratan los pacientes oncológicos para que compartan el plan nacional y entiendan qué es lo que el gobierno está tratando de hacer y decirle al gobierno, esto es lo que podemos hacer. No nos ponga presupuestos sin entender cuáles son los gastos. No hablemos de prevención porque usted no es un experto en cáncer. Yo soy el experto en cáncer y le puedo hablar de prevención. ¿Cuántas técnicas necesito para el Papá Nicolau? ¿Cuántas técnicas necesito para las mamografías? ¿Cuántas máquinas de mamografía necesito? ¿Y cómo lo vamos a implementar? ¿Y cómo lo vamos a medir? Entonces, desafortunadamente, no nos tienen en cuenta. Entonces, aquí en la segunda parte, ustedes, colegas, son los responsables de que si esto suceda, deben buscar las fórmulas que les permiten ser efectivos y tener un voto en la mesa de discusión con el gobierno, con los pagadores de salud. Tienen que sentarse, pero ustedes tienen que hacer el estudio, porque tienen que presentarle la información a ellos de por qué deben escucharlo o escucharla. Hablaban del Plan Nacional Chileno, que me parece fantástico, pero la realidad es que no es muy diferente del Plan Nacional Colombiano, ni no es muy diferente del Plan Nacional Peruano. Pero ¿qué nos pasa? En todos estos planos, porque he hablado mucho con el gobierno colombiano, siendo colombiano, aunque no vivo allá, ¿en qué fase está ese plan de implementación? ¿Cuántas metas hemos logrado de esos planes que se desarrollaron? Pero lo más importante, y como nos dijeron esta mañana los 3 indios que acabo de decir, hay un problema económico, hay un problema de presupuesto. Pero si ustedes que tienen el dinero, aunque sea limitado, no hablan con nosotros, es posible que ese presupuesto no se utilice en la forma más efectiva. Entonces, para mí, ¿cuál ha sido la verdadera diversión en los últimos 28 años? Es mi participación en el desarrollo de la política de salud oncológica en los Estados Unidos. ¿Ha sido fácil? Para nada. Para nada. Convencer a un político no es fácil, a no ser que usted le muestre que esto le da votos. Convencer a un gobierno aún más difícil, porque hay que convencerlo por muchas razones diferentes, y los pagadores aún menos. Entonces, otra cosa que quiero hacer hoy es dirigirme a los médicos jóvenes, porque ustedes son el futuro de la especialidad oncológica. Y puse un número de 40 años simplemente por poner un número. Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen que aprender a resolver sus problemas. Ustedes tienen que tener un juicio crítico.
ustedes tienen que tener una independencia mental, porque su profesor se lo dijo, no quiere decir que no se puede ser mejor. Ustedes tienen que aprender a perder algunas de las batallas, pero que al final tienen que ganar la guerra, la tienen que ganar. Reflexionen. Entonces, ¿qué le digo a mis amigos chilenos? Porque Chile no tiene, en mi opinión, una política de salud oncológica, tiene un plan de salud de cáncer, pero una política. Consideran con mucha frecuencia que muchas de nuestras enfermedades son agudas. Nuestra enfermedad es crónica, no es aguda. No busque un cirujano que sea el menos costoso pensando que esto es una apendicitis. Busquen un cirujano bueno lo que cueste, porque ese cirujano bueno va a salvar vidas, va a tener menos complicaciones. ¿Y quién paga las complicaciones? El sistema de salud, los pagadores. ¿Qué pasa? Mientras ellos no entiendan, el gobierno y los pagadores, que hay dos tipos de paciente. El paciente que se diagnostica y se cura, que tiene este costo, y el paciente que se diagnostica, fracasa y se muere, que tiene este costo. Pero ¿qué pasa? No les hemos tabulado esos dos costos y decirle, si tengo una nueva droga, si tengo una nueva técnica quirúrgica, si tengo una nueva técnica de radioterapia que le representa el 5%, el 10%, el 15%, ¿qué prefiere usted que haga? Pero si no tenemos la información, ¿qué va a pasar? Entonces, si usted le pregunta al gobierno o a cualquier pagador, ¿cuánto le cuesta el tratamiento de un paciente de mama de estadio 1? O una próstata de riesgo intermedio. La realidad es que no se lo pueden decir, pero están pagando. Eso no tiene sentido. Entonces, los oncólogos radioterápicos somos prestadores de servicios de salud. Deben educar con análisis costo-beneficio sobre, por ejemplo, la braquiterapia. Alce la mano, ¿cuántos saben qué significa braquiterapia? Bueno, ni el 4%. Y voy a utilizar el modelo de braquiterapia por una razón muy fácil, ¿ok? Porque es altamente curativo, tiene mínimos efectos secundarios y es un tratamiento supremamente económico de todos los tratamientos que tenemos. Pero ¿quién de nosotros le ha ido al gobierno a hablar de braquiterapia? O a los políticos. Entonces, gobiernos y pagadores no saben que el 68%, y en este momento utilizo los Estados Unidos, en el 68% del presupuesto para el cáncer se gasta en el paciente que se muere. No sé en Chile, pero probablemente va a ser muy similar. Entonces, si yo tengo una técnica como es en cuello uterino, si utilizo de 2D a 3D, aumento la sobrevivencia en 12%. Si de 3D me paso a 4D con intersticial, la aumento en el 25%. Está publicado. ¿Cuántos oncólogos saben que esa transición significa el 25% en mejoría de sobrevida? Muy pocos. ¿Por qué? Porque nosotros los radiooncólogos no hacemos nada cuando tenemos un arma que nos aumenta la sobrevida en 25%. Los oncólogos clínicos han sido extremadamente inteligentes y si encuentran una medicación que aumente la sobrevida en el 25%, está en el New York Times, está en CNN, está en todas las partes de salud. Entonces, yo hice un estudio con 2 médicos colombianos y les puse el ejemplo al gobierno del cáncer de cuello uterino. Y le ahorramos
al gobierno 4 billones de pesos, una sola exclusivamente en cuello uterino. Pero si usted no se lo dice al gobierno, el gobierno no lo va a pagar, no va a tener unas tarifas para hacer una terapia de 4D de braquiterapia. Entonces, ¿qué pasa? No son conscientes que las tasas de curación son altas, los índices de complicaciones muy bajos y es un tratamiento evidentemente muy eficiente. En consecuencia, y en todos los países de Latinoamérica, esto no es exclusivo de Chile, la radioterapia está subutilizada. Y hoy lo escuchamos esta mañana. Pero está subutilizada porque nosotros mismos y nuestras mismas sociedades no han educado ni al gobierno ni a los pagadores. Entonces, no le echemos la culpa al gobierno, porque la realidad es que no hemos educado en qué podemos hacer. No hemos sido eficientes, eficaces en entregar este mensaje. ¿Qué podemos hacer? Cada uno de nosotros puede o debe ser proactivo para encontrar y eliminar las barreras. Solo hacer un gran trabajo técnicamente no es suficiente para progresar. Esperar a que las cosas cambien es una receta para el fracaso. Si el radiooncólogo sigue en el sótano, el oncólogo clínico en la sala de infusión y el cirujano en la sala de cirugía, nada va a cambiar, les garantizo. Ustedes tienen que salirse de ese medio. Por favor, cambien el chip. Pero muy importante, también necesitamos las instituciones, y afortunadamente aquí hay una como la FALP, que entienda este mensaje y que nos ayude a llevar este mensaje. Tenemos televisión, tenemos radio. ¿Por qué no le ofrecemos a CNN que le mandamos un médico todos los meses a que hable de un cáncer diferente? A usted no le cuesta nada y a CNN no le cuesta nada. La comunidad queda feliz, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Entendamos que la radioterapia y la braquiterapia es una parte de esa trilogía que cura, que es la cirugía, que es los tratamientos sistémicos y es la radioterapia en diferentes formas. Entonces, esta trilogía tenemos todos juntos que irnos a pelear en forma de educación, de transmitir los beneficios, sobre todo el costo-beneficio. Entonces, yo diría que aquí en Chile no están utilizando estas tecnologías radiantes en la forma que se debería utilizar. Entonces vayan con una fórmula, vayan con una solución. No los vayan solamente a presentarles el problema. Preséntenle el problema con varias soluciones y negocie esas soluciones. No se quede encerradito en el sótano o en la sala de cirugía. Esto para decirles que después de que le demostramos al gobierno que le ahorraríamos 4 billones de pesos, entonces nos dio entrada ¿a qué? A un sistema innovativo de pago por servicios de radioterapia. Eso nos abrió la puerta para decirle al gobierno, bueno, este sistema de pago que usted tiene es inefectivo. Déjenos ayudarlo. No nos diga cuánto nos va a pagar, sin entender cuánto me está costando. Tiene que haber una correlación ahí. Para finalizar, le doy las gracias al doctor Pablo por permitirme estos minutos de charla y contarles qué es lo que pienso yo después de 28 años de hablarle al gobierno,
del mismo mensaje, decirle al político, al gobernador, al senador o la senadora, usted se hace ahora el abanderado de esta idea mía y le va a representar votos femeninos o masculinos dependiendo del cáncer que tengamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por la presentación y tengo pocos segundos para recoger el guante y decir en este caso que nosotros en el área de CNN Futuro nos gusta mucho hablar y nos gustaría hablar más, empujar, visibilizar todos los temas que ustedes llevan adelante, así que si por ahí podemos seguir llevando a especialistas a nuestro programa, a nuestros espacios para educar a la población, para reducir tanto coste al Estado, bienvenido sea pues. Bueno, seguimos avanzando, ya he recogido el guante para seguir avanzando con las ponencias que tenemos, ¿cierto?, para esta tarde. Agradecer al doctor Martínez por llamar, ¿cierto?, a todos los actores también a ser parte de esto. Le queremos dar la bienvenida y dejar en este espacio al doctor Richard Sullivan, director del Instituto de Políticas del Cáncer del King's College en London, en Inglaterra, quien va a presentar su mirada sobre el valor, el acceso y la calidad en el tratamiento del cáncer. Así que, bienvenido. That's always a good start, making up the stairs in one piece. Mr. Comandari, President of FALP, my great friends, Professor Luis Marin, Professor Kalangoich, ladies and gentlemen, distinguished guests, it's a huge honor and pleasure to be with you here today. And may I begin by wishing FALP a very happy 70th birthday. You don't look a day over 40, that's what I can say. I've had one major conflict of interest to declare. I've had a very long-term love affair with Chile. I've been here many, many times, thoroughly enjoyed everything. I started very early days working with the wonderful Dr. Jorge Jimenez, who's missed today. You would have thought by now I could speak Spanish with the number of times I've been here. Sadly, like Simon, I'm going to stick to the King's English, because I realized this year in Mallorca that my Spanish was now completely kaput. I was at a dinner party, I'd had a few drinks, and I was trying to say to my Spanish colleagues, oh, I'm really embarrassed. And I couldn't remember the word for embarrassed, and I thought, okay, it's got to be very similar to English. And I blurted out, oh, estoy muy embarazado. For the English speakers, that means I'm very pregnant. To which everyone just disintegrated, so I'm sticking to English. So with that little introduction in line, I'm going to talk to you a little bit now about these three dimensions: value, access, and quality. And let me start by saying this is what it's all about. It's about cancer system strengthening. These are not separate domains. And what we're looking for here is to pull these domains together to get better outcomes. That means cure, less suffering, and/or a better death. We don't talk enough about the quality of palliative care, which are, of course, more equitable, more affordable, not just to individual patients, but to the society as a whole. And I want you just to keep this in mind as I go forward. So let me begin by sort of dissecting out the problem. This is one of our standard surgical MDTs. As you can see, even the women, we insist wearing beards here. We've moved on, of course, since the old days. Let's talk about access. The global picture in healthcare access is truly shocking for most countries. If we think there are problems with access within Chile, spare a thought for those individuals living in the countries in red or in orange, where the access is truly horrible. One of the things these studies of healthcare access prove to us time and again is that you can't think of access purely in cancer terms. A lot of cancer reflects the strengths and weaknesses of our health systems as a whole, the strengths and weaknesses of general surgery, of general pathology, of radiation, of radiology. So you have to think about this very broadly. Access is also polydimensional. All these factors fit into what we essentially recognize as universal health coverage, and it is trade-offs.
You can't have it all. If you're going to expand access in terms of coverage, you are going to probably have to reduce what you can deliver. And so, as I've said, is absolutely right. This is all about political decisions within society. And finally, in the access domain, there are critical access dimensions. There's a wonderful paper led by Tim Hanna with my friend Ajay Agarwal looking at meta-analysis of time and the impact of time delays for treatment. And it's truly lethal. If you take 1,000 women and you delay their primary cancer surgery by 4 weeks, that's an extra 10 women who will die of their disease. At 12 weeks, that's 31 women, and we're just talking about delays in treatment here. We focus a lot on technologies, access to technologies, but if you haven't got your time sorted out, your social determinants, your healthcare labor force, it doesn't matter how much terrific technology you have. So again, there is prioritization when it comes to these critical dimensions. Quality. Quality has actually been around for an awful long time. Some of you may recognize this rather distinguished gentleman. This is Avendis Donabendyan, an Armenian, did most of his work in Beirut, and is really the godfather of the quality agenda. His first paper, I think, was 1966 on the healthcare quality dimensions. So we've known about what it takes to improve quality in healthcare and cancer care for decades. And those big three structural dimensions, structure, processes, and outcomes. Now, it's interesting, when you're looking at cancer, actually the global quality agenda in cancer really lags behind. So we talk a lot about access, we talk a lot about value. Quality comes third, fourth, maybe even fifth. And when we did this meta-analysis, it was quite staggering, actually. Quality work and quality indicators, surgery is the absolute dominant area. So my congratulations to all the surgeons out here. You're doing a fantastic job on that. The laggards, the people behind, are medical oncology. It's really interesting how little work in quality for medical oncology, and I'll show you some data later on to show you what the problems are. However, the WHO have talked a great deal about the quality agenda within cancer and more generally within healthcare. And indeed, ourselves and other people have done a lot of work on this. Broadly speaking, in cancer, there is evidence for about 216 quality indicators in the three major modality areas: surgery, radiotherapy, and systemic anti-cancer therapies, of which, when you ask people in countries, about 34 are really seriously relevant. Now, you can argue, depending on how sophisticated your system is, that number up and down, but we have the evidence for a lot of quality indicators. But how many countries really use those quality indicators as a whole? And the reality is not that many. We're very lucky in England and Wales. Despite having lousy outcomes in lots of areas, we're fabulous at collecting data. The National Health Service is outstanding at collecting data. And we have this remarkable organization called the National Cancer Audits, which bring together now 10 major audits where we're able to look at the consultant and hospital level data across different site-specific cancers. So this is just an example of prostate radiotherapy, where we can actually look at side effects here. Why is this important? Well, let me just fast forward. What it allows you with these funnel plots is to see where your outliers are. And the assumption, of course, that more volume equals better quality, of course, doesn't hold, because look at these two outliers on the y-axis. So we're very fortunate. We have excellent, excellent data in the UK. The problem is the data is not enough. Lots of countries have good data, particularly Nordic countries, but you have to be able to action that data, and that takes leadership, and it takes political will. And there's a word I didn't put in there. I think it takes courage as well, because you have to have the courage to be able to see data that may be societally and politically sensitive, and it may upset you. You know, for surgeons, I don't know how many surgeons we've got in the rooms, mortality and morbidity meetings can be quite embarrassing if you've had a bad month. But you've got to be able to cope with that, and you've got to be able to understand why you need to change and move on. And I promised you to show you some sort of horrifying data from the UK on systemic anti-cancer therapy, and this is it. This is chemotherapy, relatively straightforward, for advanced colorectal cancer. About 47% of patients will have severe acute toxicity, but look at the range on the individual hospitals, 25% to 67%.
Frankly, I wouldn't want to be in one of those hospitals where 67% of the patients are getting severe toxicity. So what it reflects here is you have to put this data out, but then you have to do something with it. And as you can imagine, within our medical oncology community in the UK, well, this is England and Wales, there's a lot of angst with this data being out there, and things have to change. But in certain areas, cultural areas, it's much harder to change than it is in other areas. Value. This is the one that gets me really hot under the collar. Josep's already talked a lot about it. Camilla as well, wonderful talk this morning. This is my slightly cynical slide. Values are a type of emotional illusion. When you look at the literature and you go from country to country, what you'll find is people want to engage in subjective relativism. Value is whatever they define. Now, the reality is that's not what it is. Value is outcomes divided by cost, okay? This was the Porter equation. We've known this for years. But this is a really hard thing to engage with. And value is really not on anyone's agenda. Ourselves and other people have done a lot of analysis of regulatory authorities, of public funders, and wherever you look, you will find a really serious lack of the discussion of value. So, and I'm going to show you some data in a minute in the regulatory authorities that Josep's already alluded to. It's not on the agenda, and because it's not on the agenda, of course, clinicians, patients, society then have to deal with this problem of value. Even within the public sector, our research funding organizations are not focused in any shape or form on delivering research which is going to improve value. And fantastic work by Rifat Atun and colleagues demonstrates this time again. Doesn't matter whether you look at the NCI, DKFZ, Cancer Research UK, none of the organizations have that as part of their research mantra and their research agenda. The Common Sense Oncology movement, a group of us led by Chris Booth in Kingston, have formed this kind of idea that we just need to improve value through inculcating common sense. And these are the two papers that came out by myself and Ajay Agarwal and Chris Booth, and they really deal with two issues. The one is the value crisis per se, and the second point is what we call this breakpoint even issue, which is that when you look at the situation out there, what you'll see is we're really spending too much time and effort trying to deliver technologies with really marginal benefits and very high costs. And that leads to opportunity costs, because that's pushing out our ability to deliver and improve access to technologies and interventions which are reasonably priced, reasonable costs, and have major impact on the outcomes of our patients. You can't have it all, as I said before, under universal health coverage. And of course, you've heard this data, and I'm sure many of you have seen this time and time again. This terrific paper by Nathan Cherney looking at the ESMO clinically meaningful benefit scale scores of immuno-oncology drugs. So these are drug payer indications. Thank you, Jose, for explaining to everybody what it was. Saves me a lot of time here. If the regulatory authorities were focused on value, every drug payer indication would be in dark blue or light blue. In other words, clinically meaningful benefit in the neoadjuvant or early setting, or in the palliative setting. It's not. 60% of these are grade 3 or below, yet they all received marketing authorizations, okay? And this is the reason why, because in pharmaceuticals, it's one of the single most powerful and wealthy areas of commerce on the planet. And we buried this piece of research in this journal. It was an analysis of Security Exchange Commission filings by major companies. So this is probably deeply underrepresents the true profit margins, but the ROIs, excluding immuno-oncology, on average about 500%. 12 drugs are getting about 2,500 to 3,500%, okay? Who wouldn't want to put money into this, okay? And this is the reason we have such a big problem. This is going to be really hard to turn around, by the way, really hard. And of course, it's not just that. The greater uncertainty we're getting, because so many drugs are now coming onto market with greater uncertainty as their clinical benefit, their toxicities, and their economic impact to society as a whole. And that greater uncertainty is leading to lower value. And I don't want to just give medicines a hard time. There are terrific medicines, there are terrific non-medical technology as well. But there's a value decline when you look outside the non-medical field as well.
You know, people have heard of GRAIL, the multi-cancer early detection test, lots of multi-cancer early detection tests coming down the line. Even, and I'm a surgeon, I love robots, and they have a good place. But when you look at the evidence, robots in many countries, and this is a piece of work that Ajay Agarwal led in the UK, have triggered serious inequality. When we introduce robotics, Da Vinci robots in for prostatic nerve-sparing radical prostatectomies into the UK, about a third of our hospitals shut down because they lost patient volume as affluent men rushed off to get their robotic surgery. That meant men who had deprived background couldn't get access to their surgery in time, their outcomes got worse, costs went up. So again, this whole need to get value, not just in pharmaceuticals but beyond, is really important. And it's terrific to see FALP taking a lead on this in terms of thinking around health economics, adaptive health technology assessment programs. Some of these programs now are super sophisticated in terms of the health economic methods we use, because we're having to deal with greater uncertainty in terms of the clinical data and the modeling. There are still value and political judgments that have to be made. What is your willingness to pay threshold? What are you willing to trade off in terms of R&D support, etc.? But nevertheless, having this at the hospital or ideally at the national level is absolutely essential, and it must be more than drugs. You've got to do this outside drugs as well. And I come back to the point about the research agenda for value. Again, it's exciting to hear the discussions, particularly the last couple of days, of people focusing on a research agenda to actually improve value. That means health services research, it means implementation science, operational science research, all the kind of stuff that can be done here. And it's not just about technologies, it's also about service changes as well. There's a lot of misinformation and disinformation. We are awash with hype across the whole of Europe. I'm sure you are here in Chile as well. And countering that with sensible voices that can balance this out is absolutely critical. And most importantly, this isn't an anti-commercial agenda. This is about setting a public good agenda which services everybody and the needs of patients and society. And coming back to the break-even point, I think the fidelity of how we deliver our cancer technologies is equally as important as innovation. And I think there's too much focus often on just the innovation side of the equation. And prioritization is not anti-innovation. It's about making sensible decisions at hospital and society level. And common sense needs to be embedded across all aspects of cancer medicine. It's not just the technology, it's also the culture of how we work. Alvaro's absolutely spot on. It is the culture. So in conclusion, really, these dimensions, I hope I've proved to you, are all interconnected. They all have to be worked on simultaneously if you're going to have affordable and equitable cancer system strengthening. And the thing that keeps health ministers and governments awake at night is this problem of the Bowmol effect. In healthcare, we've always had this issue that labor costs are just increasing, but we don't really see improvements in productivity because we still need people. And the technologies coming into the cancer system just add to those costs. So we have a serious problem with the Bowmol effect. I mean, don't get me wrong, I'm sure maybe 50 years from now, as surgeons will be replaced by AI robots doing high throughput surgery. But right now the reality is costs are going up, and we have to manage that in a sensible way that's going to deliver the highest quality outcomes, whether it's in the curative or the palliative care setting, for as many of our patients as we possibly can. And I just want to finish by saying thank you very much to all my friends and colleagues in Chile, and also to my colleagues back at home, particularly Ajay and Chris Booth, without whom many of the work I've showed you today would not be possible. Thank you for the invitation. Bueno, muchísimas gracias. Thank you so much for your speech. Ahora es momento de generar la conversación entre quienes han sido parte de este espacio, de este bloque, de este segmento. Así que a quienes han presentado los voy a invitar nuevamente al escenario. Si es que you can join us again. El doctor Philip, doctor Borrás, doctor Martínez y doctor Sullivan.
Y quiero dejar en este espacio a quien va a moderar esta conversación. Invitamos entonces a participar a la mesa redonda que va a moderar el doctor Luis Marín, subdirector médico de cirugía oncológica y director académico de la FALP. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que tenemos una mesa impresionante. No voy a repetir, la verdad es que me hubiera gustado, pero no voy a repetir y lo voy a presentar a cada uno de nuevo. Me siento muy honrado de moderar esta mesa. Cuando me presentaron, Macarena no dijo lo que yo he hecho más frecuentemente en mi vida y donde he pasado más horas, que es en el pabellón quirúrgico y con los pacientes. Entonces, hoy día me pregunto por qué estoy sentado aquí frente a personas que toman tremendas decisiones con poblaciones y también con pacientes. Y lo que verdaderamente creo que tiene sentido es porque yo he hecho cirugía con pacientes graves, con pacientes fundamentalmente con enfermedad de cabeza y cuello avanzada, en lo que muchas veces no sabemos cuando estamos haciendo esa cirugía qué valor tiene para el paciente y a qué costo estamos haciendo eso. ¿Qué va a pasar con esa persona? Incluso una vez si es que hemos tenido éxito en curarlo. Entonces, aquí va la primera pregunta. Quisiera preguntarle al doctor Thierry Philippe, ¿qué definición tiene él de la forma más sintética para lo que es el valor social? ¿Qué es lo que es el valor en oncología, el valor social? ¿Y cómo podríamos medir ese valor en las distintas perspectivas, ¿no es cierto?, desde la perspectiva gubernamental, desde la perspectiva de los aseguradores y desde la perspectiva clínica de los pacientes? Yo sé que esta es una tremenda pregunta, se ha hablado la jornada completa, se ha tocado esto, pero quisiera ver si es posible hacer una síntesis y que me dijeran 3 indicadores y si es pertinente para buscar resultados en esos indicadores, usar incentivos. Yes, Dr. Philippe. It's difficult because It was too long, no sorry. translation, but I understand that the question is You how want- to you want- define Okay, I the can repeat the social question. value. Okay. I asked what is the definition of value, social value, and in the different levels, governmental, in the assurance level, and in the clinical and hospital level, which indicators will you choose for better demonstrate value? It's a difficult question, and you all try to give some kind of answer. My answer would be that it is better to give an example. For me, the social value of prevention is obvious. Okay, it is obvious that if we have to decide where we put our money in cancer care, first we have to think about prevention, because the value of the money we put on prevention will be very high. Second, we have to put value on early diagnosis and screening, because as it was pointed out by several people this afternoon and this morning, we have to come back to surgery and radiotherapy and to understand that these two arms against cancer are very effective if you are able to find small tumor, and you can do that easily with early diagnosis and screening.
And after that, we are coming with a problem of drug. And I am a medical oncologist, a chemotherapist, a bone marrow transplanter. I use all these very expensive drugs, the CAR T-cell, etc. But I think that your talk was both your talk were very interesting, because obviously we have to ask some questions when we saw that the increase of cost. I know quite well the figure in France. In 2010, the cost of chemotherapy was 1 billion euro. It is now 5 or 6 billion euro per year, and nothing justified in terms of relation with cost, all this price. And I think that the society and also the people that work on newspaper or news has to be part of this debate. We always speak of new drugs, always speak of CAR T-cells, etc., and we forget that, in fact, we should have speak of prevention, early diagnosis, screening, and the use of radiotherapy and chemotherapy. And for me, value was, when you asked me to this title of it, was very difficult to understand what you really want, maybe what there you is mean by that. Puede que haya existe más de una perspectiva, y por eso que es una pregunta compleja, y probablemente hay una definición distinta para cada persona. Por eso, Joseph, desde tu perspectiva como gran planificador de salud en Cataluña, ¿cuál sería tu indicador de elección para saber si se le está otorgando a una población, está mejorando el valor social? Yo creo que en cáncer siempre hemos valorado mucho la sobrevida, ¿no? Como criterio. Lo que pasa es que ciertamente la sociedad y nosotros estamos cambiando y cada vez valoramos más la calidad de vida, ¿no? Para mí también es muy importante lo que se ha comentado y lo que yo también he comentado en mi presentación. Las perspectivas son muy diferentes y cambian a lo largo del tiempo. No es la misma perspectiva que tienes cuando estás sano que cuando estás enfermo respecto del valor, ¿no? Entonces, yo creo que debemos buscar maneras de debatirlo entre todos, porque me parece que no puede ser una cosa que nos quedemos solo para nosotros, ¿no? Y que la sociedad también tiene que definir qué es lo que quiere, ¿no? Esta mañana se hablaba del coste de oportunidad. O sea, hay muchas cosas que están encima de la mesa, ¿no? Y que claramente cada uno las mezcla a su manera. Y a mí me parece que debemos discutirlo para ver cómo podemos mezclarlas de una forma que sea socialmente aceptable, porque al fin y al cabo lo que no nos debemos olvidar es que es la sociedad la que paga. O sea, de una manera u otra lo pagas individualmente, lo pagas con tus impuestos, lo pagas de la manera que sea, pero lo pagamos entre todos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos derecho a discutirlo, pero discutirlo con datos, no solo con emociones y con valores. Pero esta es mi manera de ver. Y esos datos vendrían de la medición de la sobrevida, la calidad de vida, pero probablemente sobre todo de las variaciones que va experimentando, ¿no es cierto? Más que números absolutos. Pero es que la perspectiva está cambiando. Realmente España será, me parece que en 15 años, el país más envejecido de Europa. Y eso es relevante también para esto, porque quiere decir que el número de pacientes con cáncer de edad avanzada probablemente van a tener unos valores diferentes y unas necesidades diferentes que los pacientes típicos de 60, 65 años, ¿no? Entonces, esto también es una cosa que vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Lo vamos a tener que integrar, y nuestro sistema sanitario no está preparado para hacer frente a este tipo nuevo de paciente con tanta comorbilidad que requiere una coordinación que es muy notable, ¿no? Y en ese sentido me parece que el concepto de Comprehensive Cancer Center puede funcionar, ¿no? Por eso. Perfecto, muchas gracias. Álvaro, ¿cómo piensas tú que un servicio de radioterapia, hoy día tenemos en Chile una gran falta de equipamiento de radioterapia y probablemente y muy esperanzadoramente pensamos de que esto es un problema que vamos a ir mejorando y que va a venir inversión sobre el equipamiento de radioterapia? ¿Cómo piensas tú que debiera planificarse en un determinado geografía, en un determinado servicio de salud, la instalación
de los recursos para tener una radioterapia eficiente. Tú has sido, diría, derechamente inventor de tecnología que permite, BIMAT, ¿no es cierto?, con BIM, de tecnología que permite alcanzar una radioterapia de mucho mayor rendimiento con menores costos. ¿Qué consejo les darías a las personas que se van a instalar en las regiones de nuestro país? ¿Qué preguntas fundamentales deberían hacerse para alcanzar una radioterapia eficiente? Mira, el doctor Kim presentó una serie de estadísticas y yo creo que para los oncólogos radioterápicos de este país, que son aproximadamente 100, es muy importante entender esas estadísticas, porque globalmente en Estados Unidos... Perdona, una pequeña precisión. Cuando te refieres a estadísticas, te refieres a datos epidemiológicos de la población. Epidemiológicos, porque eso te va a determinar la casuística. En Estados Unidos, el 66% de los pacientes oncológicos, excluyendo leucemias, recibirán radioterapia. Estoy seguro que en Chile probablemente es alrededor del 60%. Entonces, ¿qué pasa? Yo le diría al doctor Kim que se reuniera con la presidenta de la Sociedad de Radioterapia, de Radiooncología Chilena, y que se reuniera con un representante de la universidad y un representante de la empresa privada. Y miren la epidemiología y digan, necesitamos tantas máquinas. El número de máquinas por número de habitantes está predeterminado muy claramente y ellos lo saben. No tengo que repetírselo aquí a la audiencia, pero si ese número está predeterminado y tenemos una población en el norte del país y una población en el centro del país y una población en el sur del país, entonces ya podemos planificar cuántas unidades de radioterapia necesita. Con la epidemiología sabemos la prevalencia de enfermedades en esta parte del norte va a ser esta. Y Álvaro, ¿harías alguna precisión sobre el tipo de equipamiento de radioterapia? ¿Vamos a comprar CyberKnife? ¿Qué radioterapia recomendarías tú? Ese es otro aspecto. Por ejemplo, la FALP ha hecho algo muy importante y es que compró un par de equipos que son supremamente rápidos, entonces te va a tratar volumen con muy buena tecnología. Tiene uno que es supremamente lento, que es un CyberKnife, pero que se necesita en ciertos pacientes. Pero tú no puedes comprar un CyberKnife al mismo tiempo de tener un acelerador. Tú necesitas 4 o 5 aceleradores antes de comprar un CyberKnife. Entonces, si tú analizas la población, la incidencia, y necesitas tratar 60 pacientes por día por máquina, entonces ya escoges las máquinas que le permiten hacer eso. ¿Me entiendes? Perfecto. Por eso es importante comunicarse. Hemos hablado también extensamente sobre el acceso a los tratamientos. Buena parte de la mañana se habló del problema del acceso a los tratamientos a drogas de alto costo. Nosotros tenemos una lista de espera, como también se ha dicho durante la mañana, bastante preocupante, pese a todas las explicaciones, es una lista de espera que nos preocupa. Dentro de esa lista de espera hay muchos pacientes que ni siquiera han sido vistos, muy probablemente pacientes con tumores iniciales, y esas personas van a progresar. Ahora, de las modalidades de tratamiento, Richard, tú has publicado extensamente. ¿Cuál piensas tú? Yo sé cuál me vas a decir. ¿Cuál piensas tú que es la que va a resolver una mayor cantidad de problemas? Y dentro de esa modalidad de tratamiento, ¿es la cirugía? ¿Es el tratamiento esa cirugía es la cirugía que se practica en los centros oncológicos de referencia o hay una cirugía más básica que permitiría resolver y dar mayor acceso a una población más extensa? ¿Es necesario que esto lo haga el cirujano de cabeza y cuello que hace cirugía de base cráneo o nuestro problema lo debemos atacar de otra forma
como lo hemos estado haciendo en la formación de los cirujanos y las especialidades oncológicas. So this is always a politically charged question because one's immediate reaction as a surgeon is to say, of course it's surgery. But, and I want to caveat this by saying it isn't just that. It's the way the modalities work together and it's how they're embedded in context. So as I constantly argue to people, it's no good providing fabulous drugs if you're all delivering R1 or R unknown resections, right? It simply isn't. It's no good having a fantastic workforce, great technologies, if all your patients are turning up with stage 4 disease. So this is where we end up getting in fights between different modalities, different domains. And the reality is, as I said right on the end of my slide, it's a complex adaptive system, and you've got to treat it like one. So if you're going to compress one bit of the system, you've got to simultaneously compress another bit of the system if you want to improve things. The issue and the trade-off comes when we have, and I'm afraid to say this is true, medicines dominate the political rhetoric wherever you go in the world. Doesn't matter, here, UK, Zambia, medicines dominate. And that distorts prioritization, it distorts the public image of what is necessary in order to improve cure, suffering, a good death. And this is why, this is not an anti-drugs, cancer drugs rant. As I said, a lot of cancer drugs are fabulous. And, you know, I mean, Ian Tannock's here in the audience. Over 30, 40 years, the improvement in systemic anti-cancer is unbelievable. We now see cures and controls we couldn't have dreamt of when I started off in cancer medicine. So, you know, there's constant trade-off, but it is about balancing up the political rhetoric in different areas and saying to people, whether you're a healthcare policy maker, a director of a center like yourself, you have to deal with all these pieces. And incidentally, my last comment is, it drives me crazy when cancer center directors say, you know what, early diagnosis, social determinants are not my problem. Prevention's not my problem. I'm here to deliver excellent treatment. Well, it is your problem. So you have to be advocating for improving the social determinants. You have to be advocating for earlier diagnostic, better pathways. So I think that's the kind of statement I really want to make. Thank you so much, Richard. Okay. Well, Okay. ¿tenemos alguna...? Sorry? Sí. Te puedo hallar. Hay situaciones en oncología donde, por ejemplo, una mujer que vive a 150 kilómetros tiene un tumor pequeño de la mama, pero no tiene la posibilidad de quedarse por 16 fracciones de radioterapia. ¿Por qué no le hace una mastectomía? Y le trató el cáncer y la curó. Pero a la misma mujer que vive a 10 kilómetros, se le dan otras opciones. Hágale una cuadrantectomía y mándemela para radioterapia. O yo le doy una braquiterapia, que hoy en día la podemos dar en una fracción en cáncer de mama. Entonces, el concepto de que hay opciones dependiendo del acceso, eso es muy importante y eso es parte de lo que tú tratabas de decir. Acceso, acceso, acceso. Y ahí vemos cómo vamos a tratar a ese o a esa paciente. Próstata es lo mismo. Hay un paciente que está muy obstruido, que tiene un cáncer temprano, lo mando inmediatamente al urólogo que le haga una prostatectomía. Pero si ese mismo paciente temprano no está obstruido, entonces el urólogo me lo manda y ¿qué hago yo? Le hago una braquiterapia y se acabó el problema. Entonces, acceso, acceso, acceso. Perfecto, muchas gracias. Aquí tengo varias preguntas que de alguna manera ya han sido respondidas, pero hay un tema que no lo hemos tocado y que yo creo que puede que estemos de acuerdo, pero creo que hay que mencionarlo porque es muy importante y porque creo que que es parte de una evolución reciente que puede que cambie mucho las perspectivas de cómo estamos haciendo las cosas, no solamente en Chile, sino que en Europa y en Estados Unidos. Y dice así, ¿cuánto valor
puede agregar la participación y el empoderamiento de los pacientes en las decisiones terapéuticas? Yo creo que todos estamos de acuerdo y es dable decir que sí, que se debe participar, pero ¿qué medidas efectivas realmente se están haciendo en cada uno de los centros para constituir comisiones de pacientes que intervengan, por ejemplo, en la construcción de indicadores de medida de calidad o comisiones de pacientes que opinen, intervengan sobre los programas de formación de los médicos, de los especialistas o de los médicos, o comisiones de pacientes que intervengan en las líneas, las proposiciones sobre líneas de investigación. Más que preguntarles si están de acuerdo o no, yo les preguntaría en los centros en los que ustedes están, ¿esto se está practicando de manera sistemática, regular? Doctor Philippe, no sé si me alcanzaste a escuchar la pregunta, Thierry. If I will take your point, I think that the role of the patient in European institutions is more and more important, and they are part of shared decision with the practitioner when they have to choose their treatment. They are part of the research. They are reviewing the informed consent. They are discussing the protocol, not only their protocol, but for example, a lung cancer, they will discuss the new protocol of lung cancer. And I think it's something that is on the way to modify the place and the role of patient in our hospital. And I think it is important and probably necessary. Richard, at King's College, do you have that things working? Yes, we do. We've embedded it for a long time in the UK, but, and this is the big but here, when you look at the socio-demographics of our patient groups, what you see is they tend not to reflect the reality of the patients we treat. Because the individuals who come in as part of these contact groups tend to be Caucasian, breast cancer survivors, upper middle class. So there's a real often disjunction between the patient groups advising a cancer center and the reality of the demographics you are actually serving. And you can often get really sent the wrong way. And even when you get good patient surveys, what we've noticed is there's complete disconnection between the patient surveys and then its influence on the individual disease management groups. It's improving in research as well, but part of the research agenda issue still is that professionalizing the patient groups to a certain degree, getting them to understand more things than just drug trials, radiotherapy, surgery, is still work in progress. And there's a lot of, I think, interesting data will come out next year from studies that are being done highlighting this. And some of it, as you can imagine, is really sensitive because of the nature of patient organizations and patient engagement within centers. Super important, but I think still a lot of work that needs to be done to make it truly effective. And you think there is a big difference between low, medium, and high income countries in this area? In a lot of countries I work with in sub-Saharan Africa, Asian countries, zero patient engagement. Even the way that consent is taken or rather not taken, behavior patterns, absolutely. There's a huge, huge difference. I will say, again, it is where you see upper middle income countries doing better, it tends to be breast cancer, and it tends to be more focused in sort of the Asian region. But if you go to a lot of places in sub-Saharan Africa, it's very sparse, the patient engagement and advocacy movement. And again, there's an awful long way they have to go. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos en el tiempo. Les agradezco muchísimo la participación, las interesantes respuestas que nos resultan y muy importantes para nuestra orientación y nuestro pensamiento presente y futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la conversación, por el espacio, por el diálogo y por supuesto también para poder ilustrarnos. Antes que se vayan, queremos inmortalizar el momento. Please, take a picture. Take the picture. Yeah. Thank you so much. You have to say cheese o como se diga en español, ¿eh? En francés no lo sé, pero...
Ahí está. Ahí sí queda inmortalizado el momento y el recuerdo también de esta interesante conversación que pudimos disfrutar todos nosotros. Así que ahí está. Sin más entonces, agradecer al doctor Philip Borrás Martínez, al doctor Sullivan también por acompañarnos y por supuesto al moderador. Doctor, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Y a ustedes los invito, pero muy poco rato. Les voy a dar escasos minutos para recargar un poco del café, salir y volver prontamente para seguir ya con la parte final. Ojalá poder tomarnos unos 5 minutos para el café y poder acortar la distancia ahí en el tiempo y seguir avanzando ya para la parte interesante y final que tenemos en esta jornada de día jueves. Ya nos encontramos.